Muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Espero que hayan pasado un hermoso día y estén pasando una hermosa noche. Mi nombre es Víctor y sean bienvenidos todos a este nuevo video. En esta ocasión no voy a hablar acerca de esto, solamente les voy a mostrar el video donde el senador Iván Marulanda habla acerca de la renta básica, que ya en anteriores videos ya le he dedicado video a este tema, pero en esta ocasión me voy a centrar solo en mostrarles el video para que ustedes los puedan escuchar claramente. Así que no olvides dejar tu like en ese video, invitar a ese amigo que no está bien informado acerca de esos programas e invítalo a ese canal. Bueno, ahora sí, yo me despido, los dejo con el video, nos vemos hasta la próxima, Dios me los bendiga, hasta pronto. Ocurrió que con la pandemia aparecieron una cantidad de problemas que el Estado tiene que resolver y no tiene con qué. Por un lado, los problemas de salud, la cantidad de gente se enfermó, la cantidad de gente que se está muriendo, y entonces hubo que inmediatamente mandar una plata extraordinaria para poner al día los hospitales, las clínicas, poner unidades de cuidados intensivos, comprar respiradores mecánicos, pagar médicos, ampliar la nómina de médicos, de enfermeras, de camilleros, de ambulancias, es decir, ampliar el sistema de servicios, eso cuesta plata. Pero también entonces apareció otro problema muy grave, y es que empezaron a quebrarse las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque hubo que cerrar toda la economía para encerrarnos en las casas, para no contagiarnos de la pandemia. Y entonces cerrados los negocios, pues se quebraron. Se quebraron los bares, los restaurantes, las cafeterías, y se quebraron las pequeñas fábricas, y se quebró, pues imagínense, cerca de 700,000 microempresas el año pasado, 700,000 en Colombia. Lo cual quiere decir, se perdieron un montón de empleos, 3,5 millones de empleos se perdieron porque se quebraron las empresas. Entonces el Estado, dicen, yo no puedo dejar que se sigan quebrando las empresas, yo tengo que ayudarles, tengo que darles plata para que no se quiebren. Eso se llama transferencias monetarias o subsidios. Es entregar plata del Estado a sectores de la sociedad por el bien común, pensando en el bien común. Entonces, se necesita una plata para sostener el empleo, sostener esas pequeñas empresas con subsidios o con transferencias monetarias. Pero ocurrió una cosa todavía mucho más grave, y es que se empobreció un montón de gente en Colombia que perdió la capacidad de alimentarse. Porque era gente que trabajaba o en esas microempresas que se quebraron, y esas pequeñas y medianas empresas, y quedaron sin trabajo y sin ingresos, o personas que vivían de lo que se llaman los empleos informales, que son los empleos del rebusque, del día a día, de la calle. Y como se cerró la economía y nos encerramos en las casas, pues esas familias quedaron sin ingresos también. Y entonces nos pusimos a hacer cuentas, y resulta que nos encontramos con una realidad trágica. 6,5 millones de hogares sin ingresos, en condiciones de pobreza. Estamos hablando de más o menos unos 23 millones de personas en Colombia se quedaron sin con qué comer. O con muy poquito, en condiciones de pobreza. Y de esas 22, 23 millones, 7 millones en condiciones de extrema pobreza, de miseria. Eso sí, no tienen nada. No saben si van a comer o no. Vean qué cifras tan impresionantes. 23 millones de personas en condiciones de pobreza. Y 7 de esos 23 millones, totalmente en la miseria. Por supuesto, ese es un problema de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está para proteger a las personas. ¿Protegerlas de qué? En sus derechos. ¿Y de qué derechos estamos hablando? Pues el derecho a la vida digna, a vivir dignamente. Y el derecho a la vida, porque la gente se muere de hambre también y se enferma. Y el derecho a la salud.
Entonces, se hicieron las cuentas de cuánto valdría entregarle, nosotros lo propusimos desde hace un año, yo lo propuse, entregarle a esos hogares lo que llamamos una renta básica, una plata mensual para que tengan que comer. Plata que el Estado les entrega, no es prestada, ni es, no, es el reconocimiento de un derecho, no es un favor tampoco, no, es un derecho. Esas personas, esos hogares, por ser colombianos, tienen un derecho frente a qué, frente al Estado que les pertenece al pueblo y que fue constituido para proteger los derechos de las personas. Entonces, el Estado tiene la obligación constitucional, política, ética, moral, de atender a esa población colombiana en condiciones de indefensión y en condiciones de pobreza que no tienen cómo vivir dignamente, no tienen cómo comer. Eso no es solamente de Colombia, así no solamente está pensada Colombia, está pensado todos los países civilizados del mundo obran de esa manera. Les doy un ejemplo, porque todos han estado haciendo lo mismo. Los Estados Unidos, por ejemplo, que es un país rico, pues miren, hizo unas leyes que se llamaron de rescate, por medio de las cuales decidieron entregarle a más de 50 millones de hogares transferencias monetarias, plata, en plata, pública, plata para que tuvieran con qué comer y con qué vivir dignamente en esta época de pandemia. Lo mismo ocurre en las guerras, por ejemplo. En las guerras también los estados tienen que entregarle a la gente con qué comer, porque hay una situación de indefensión, un ataque a la sociedad, a los hogares, a las personas. Entonces el Estado es para eso. El Estado es como un bombero que tiene que salir a auxiliar a la gente, a resolverle sus cosas, sus problemas, porque para eso está hecho, para atender las necesidades de la gente y para garantizarle sus derechos. Estamos hablando aquí del derecho a la vida digna, a la salud, etc. Y entonces, haciendo las cuentas, pues el Estado rapidito, ¿quién? Pues el gobierno y el Congreso rapidito se dieron cuenta de que la plata no alcanzaba para todo esto y de que estábamos muy endeudados ya. Y entonces se dijo, aquí se necesita una reforma tributaria. Aquí se necesita una reforma tributaria, hay que cobrar unos impuestos porque no hay con qué atender estas obligaciones que tienen que ver con el bien común, el bien de la sociedad. Entonces, nosotros le dijimos al ministro, al gobierno, bueno, hay que hacer una reforma tributaria. Las reformas tributarias las propone el gobierno y las aprueba el Congreso, o las discute el Congreso, y el Congreso puede modificarlas, cambiarlas, negarlas o aprobarlas. Entonces, le dijimos al gobierno, las personas que piensan como yo, le dijimos, sí, señor gobierno, necesita una reforma tributaria. Se lo dijimos hace un año, porque la plata no alcanza y usted tiene estas obligaciones y usted tiene que cumplirlas, porque para eso es usted, para eso lo eligió el pueblo, para resolver estos problemas. Pero usted no tiene plata, entonces usted tiene que hacer una reforma tributaria. Pero esa reforma tributaria tiene que ser, como dice la Constitución, progresiva, es decir, cóbrele eso que usted va a cobrar adicional, además de lo que está cobrando. Una reforma tributaria es para cobrar otras cantidades más y, digamos, ampliar el sistema tributario, es ponerle más ingresos al sistema tributario. Usted tiene que cumplir la Constitución, tiene que ser progresivo, los que ganan más pagan más, equitativo, los que ganan igual pagan igual, y eficiente, usted tiene que taparle los huecos a esto para que no sigan escondiendo la plata y no sigan haciendo trampa y paguen los que tienen que pagar, paguen. Y entonces lo advertimos al gobierno. Es más, yo me reuní con el ministro de Hacienda, que es la persona que se encarga de las finanzas públicas, de manejar la plata del Estado, esta tesorería. Es decir, es el que le entrega al Ministerio de Salud lo de salud, le entrega al ministro de Educación, al Ministerio de Educación lo que es de educación, le entrega al Ministerio de Transporte lo que es de carreteras, de puentes, etcétera. Y así, le entrega a la policía lo que es de la policía, le entrega al ejército lo que es del ejército, le entrega
a las altas cortes de justicia lo que es de la justicia. Es el ministro de Hacienda, maneja la plata y cobra los impuestos. Es el que se encarga de cobrar los impuestos. Usted, señor, o usted, señora, que gana tanto, usted tiene que pagarme tanto a través de una declaración de renta. Recauda los impuestos y los reparte. ¿Y lo reparte cómo? De acuerdo con un presupuesto que aprueba el Congreso, que el gobierno le presenta al Congreso y el Congreso lo aprueba. Dice, sí, este año entrante entonces vamos a repartir, a tener tantos ingresos y los vamos a repartir de tal manera, tanto para educación, tanto para salud, tanto para fuerza pública, tanto para agricultura, tanto para, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces le dijimos, esa reforma tributaria para poder tener plata para atender esta tragedia, la tiene que cobrar de acuerdo, como dice la Constitución, progresiva, equitativa y eficiente. El mes de diciembre todavía no había hecho la reforma tributaria. Ya estaba muy atrasado porque las necesidades estaban desde cuando empezó la pandemia. Y la gente ya venía pasando hambre y pasando trabajos y las empresas quebrándose durante todo el año. Y el gobierno no reaccionó para presentar el proyecto de reforma tributaria para poder recaudar plata y parar ese derrumbe tan brutal que estaba ocurriendo por la pandemia. Pero bueno, en diciembre, el ministro de Hacienda, que les decía, pues es el que maneja las platas, me invitó a su despacho. Y entonces estaba él, estaban los dos viceministros, estaba el director de Planeación Nacional y me dijo, senador Marulanda, usted ha dicho con toda claridad durante todo este año que hay que aprobar una renta básica y una matrícula cero para los estudiantes y una renta básica para entregarle una transferencia monetaria a los hogares pobres. Nosotros ya estamos convencidos de que eso tiene que ser así. Dígame usted cuánta plata cree que hay que entregarle a cada hogar. Yo les llevé una tablita en la que veníamos trabajando todo el año pasado, con ayuda pues de técnicos, de expertos. Eso es muy difícil porque hay que medir muy bien cuánto realmente el país es capaz y cuánto realmente es lo que puede darle a un hogar la posibilidad de vivir dignamente. Eso es una complicación. Teníamos todos esos cálculos. Entonces yo le llevé y le dije, ministro, nosotros creemos que hay que entregarle a 6,5 millones de hogares, a cada hogar tanto, 320,000 pesos por hogar de una persona y por cada persona adicional que tenga el hogar, 20,000 pesos más, hasta 480,000 pesos. Es decir, una persona que sola recibe 320,000. En un hogar donde son 2 personas, recibe 320,000 más 20,000. Donde son 3, 320,000 más 40,000. Y así, hasta 480,000 pesos por hogar, según el número de personas. Y eso nos daba que se necesitaba para pagar esa cuenta 37 millones de pesos, 37 billones de pesos. Y entonces yo le dije, señor ministro, y me dijo, bueno, esa cifra está alta, pero está bien, yo estoy de acuerdo con esa cifra. ¿Y de dónde sale la plata? Y le dije, usted tiene aquí unos gastos que los puede rebajar, otros que usted puede desviar para esta cuenta y aplazar esos gastos para el futuro cuando salgamos de este problema y así. Y hay unos que sí se necesita cobrar unos impuestos. De esto, según las cuentas que nosotros hicimos, habría que cobrar unos 23 billones de pesos. Porque con lo que ya tenía el gobierno, utilizándolo para acá, había 14. Quedaban faltando 23 billones de pesos para completar los 37 billones de pesos. Le dije, estos 23 billones tienen que ser impuestos nuevos. Pero estos impuestos, y me dijo, estoy de acuerdo. Me dijo el ministro, estoy de acuerdo. Le dije, bueno, pero esos 23 billones que faltan, usted tiene que cobrarlos en una ley que diga que los que ganan más, paguen más. Usted no le puede cobrar ni a las clases medias ni a las clases populares porque están reventadas.
no pueden pagar ya ni un peso más. No se le va a ocurrir. Usted tiene que cobrar estos impuestos en los sectores más ricos, de mayor patrimonio y de mayores ingresos. Y entonces le llevé también la propuesta. Usted con esta tabla de impuestos que le estoy proponiendo, o que le estamos proponiendo, usted solamente afecta al 1% de los contribuyentes, de la gente que paga impuestos. Solamente el 1% va a tener que pagar más impuestos. Pero son los más pudientes. Y no tiene que tocar ni a las clases medias ni a los pobres. Entonces me dijo, eso sí no se puede. Esto tiene que ser con el IVA. Y le dije, no se le va a ocurrir. Y esto tiene que ser bajando que gente que, que, eh, que empiece a pagar impuestos de renta desde unas rentas muy bajitas. Le dije, no se le va a ocurrir. El país no le va a admitir eso. Esto se levanta, la gente está muy pobre. No se le va a ocurrir eso. Usted tiene que cobrarles a los ricos. A los ricos. En fin, nos despedimos, pues hace un mes llegó con la famosa reforma tributaria, que la plata se necesita para poder atender todas esas necesidades. Pero llegó con la propuesta de cobrarla a través del IVA y a través de que la gente que pagara, empezara a pagar con ingresos más bajos, empezara a pagar impuestos. Y por supuesto, esto se rebotó. Y estamos en lo que estamos. Mañana, Senador. sí, yo termino entonces con esto. Mañana estamos invitados a una reunión con el nuevo ministro de Hacienda, porque el otro se cayó y esa reforma se cayó. Y este señor quiere hablar con nosotros otra vez de esto. Vamos a ver, yo le voy a decir lo mismo, se necesita la plata para estas cosas, para la renta básica, para los hogares pobres y los subsidios para las microempresas, pequeñas y medianas empresas y para la salud. Pero esa plata tiene que cobrársela a los más ricos y a los de mayores ingresos.